Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola Nico, buenos chicos, ¿cómo andan? Hola gente, Bueno, hola Nico. ¿cómo la pasaban el fin de? Voy a empezar, fue durísimo, ¿eh? Bien, de bien. Yo el jueves me presenté en la clase y tuve que mandar, sí que tenemos un grupo de WhatsApp ahí, me olvidé que era en Argentina, que era feriado. Ah, claro, pues vos estás en Uruguay, claro. Seguro, me comí la pastilla. Claro, sí. Eh, sí, bueno, la verdad que ni me di cuenta, yo tampoco avisaba, bueno, nada más que nada. No, tranqui, no hay problema, decí que igual tampoco tenía nada para hacer, digo, pero estaba esperando la clase y estuve 5 o 6 minutos esperando y dije, no, voy a mandar el WhatsApp por las dudas y me respondieron los gurises al toque. Ah, qué bueno, zafaste, que te contestaron. Sí, encima con frío se hizo durísimo empezar hoy. La verdad que me costó un montón. Sí, Fue hoy acá está pésimo. particularmente frío, no sé por allá. Sí, está fresco en todos lados, me parece. Y ya es el frío de quedarse, no es el frío pasajero, me parece. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Nos viene el invierno. Ya está, no queda otra. Dale, Nico, mandalo. Tengo una pequeña, es lo único que me falta, así lo puedo entregar. Sí. No estoy pudiendo conseguir los valores del Select, ¿viste? El de estudiante y para los descuentos. No ¿Qué estoy querría? lo. No entiendo. Para que abra la imagen que justo No, la no, mandé. sé lo que Sí. pero me refiero a que no estoy consiguiendo, no entendí No, la. que me tira un error, me tira como si fuese el valor null. No estoy logrando acceder al valor del Select. No sé por qué. A ver, ¿querés mostrarlo o mandármelo por mail? No sé cómo quiero. Sí, no te problema. Dame un segundo que no sé si puedo compartir. A ver. Ah, comparto toda la pantalla que no me deja seleccionar el. Ahí. No me deja compartir. Bueno, si no te pregunto por A ver, mail, pero. pegá el código ahí, o bueno, por mail, como quieras, sí. Sí, para que lo tengo abajo de todo. Básicamente probé de dos formas. Ninguna de las dos me funcionó. Una de las que encontré fue con esto. No funcionó. Y la otra es directamente usando .value, pero no me. Categoría, pregunto, Sí, categoría, ¿es con la C mayúscula? sí. Ok. Y la otra es, la primera que probé es esta, pero tampoco me hizo nada. Yo creo que el primero debería funcionar. Bueno, lo mejor va a ser, porque si no vamos a estar adivinando, mandámelo por mail, yo lo miro cuando termine la clase de hoy, ya te lo contesto y ya lo subís, así Ok, cerramos ¿qué te el tema. mando? El código, más o menos el código completo, ¿no? O ¿Y qué como. tenés el Git? ¿Lo tenés en Git? Lo puedo subir a Git de última. Porque yo suelo subirlos cuando los termino, pero sí, lo puedo subir a Git. Sí, sí, ahí lo que dice Lautaro es cierto, ¿eh? Ojo con eso. En Get Element by ID, fíjate que por lo menos acá lo que Ay, qué pegaste no, tonto. Sí, no va están con las las comillas. comillas. Sí, me comí las comillas. Debe ser eso entonces. Debe ser eso, probalo, capaz Uf, que ya lo solucionas ahora. sí, a ver, ahí lo puedo. Um, Ahora lo abro y ahí aviso si querés Bueno, empezar. dale, De última dale. me quedo a final de la clase y pregunto de vuelta. Dale, no hay historia, no hay historia. Eh, bueno, vamos a retomar un poco lo que sí, voy a ir un poquitito para atrás, digamos, nada más, no mucho, porque pasaron muchos días de la última clase. Es un tema un poco, bueno, no sé si complicado, pero bueno, es un poquito más pesado, así que vamos a explicar un poco qué fue lo último que vimos. Y hoy vamos a llenar un poco esos datos y vamos a aprender también cómo modificar lo que está cargado, bueno, cómo borrar un par de cositas. Y lo más importante que vamos a ver hoy es de lo último que vimos, vamos a ver cómo creamos esta
esta relación entre las dos tablas que teníamos. Esperen que esta es la clase de hoy. Sí, la clase de hoy. No, esto es un montón. Ah, bueno, también vamos a ver un poco de ¿cómo se llama? Ay, no me sale, de los comodines y todo lo que vamos a aprender a utilizar para seleccionar datos. Estoy grabando. Un segundito que estoy abriendo la clase de hoy. Nos llegan unos compañeros más. ¿Cómo pudieron armar algo, probar algo como para ver si hay algunas dudas? Por lo menos sencillo, nadie no era la idea que armen una super base de datos con 20 tablas, sino que armen algo sencillo, digamos. Hay un micrófono abierto, no sé si quieren preguntar algo. Sí. Lo mismo No, que yo- vos, Nico, yo creo- armé yo. Lo mismo que vos en las clases y salió. Después, bueno, hay que ver con cosas nuevas si sale o si después se puede cargar la info, pero sí. Sí, yo traté de hacer ese Bueno, ejercicio pues- obligatorio que estaba subido, que es una tabla de clientes con algunos campos distintos, pero Bueno, excelente. creé la base, creé la tabla, los campos, los definí como dice ahí. Lo único que menciona algo del backup, que todavía no vimos, pero por eso esa parte no hice. Está bien, dale, ahora vemos cómo hacer un backup. Y- Lo del backup igual. No, y la única duda que me dio el ejercicio fue que en fecha tiene predeterminado el current stamp, Sí. que eso no lo vimos, que no sé si se define tal cual está escrito ahí o se usa otra palabra reservada. A ver, ahora me fijo lo que dice el ejercicio. Pero sí, igual puedes poner un campo date, no sería ningún... No, yo usé del tipo usé timestamp, pero después el ejercicio dice como que tiene un predeterminado, que no sé si hay que definirlo o alcanza con la definición del tipo. Eso. Sí, creo que con el predeterminado también, ahora me voy a fijar el ejercicio, pero también hay maneras, vieron que yo les comenté, no lo llegamos a ver porque la verdad es que no tampoco son cosas, sí, no me acuerdo, bueno, entré en duda. Lo que son las restricciones por default, no sé si lo vimos eso, o de check, ¿vamos a ver algo de eso? Restricción tipo check, tipo default. Creo que no. Si Ah. no, creo que no. Bueno, son No, sencillas. no Igual no son tan útiles como parecen, porque yo no las he usado tanto, pero vamos a ver cómo se hace. Una restricción del tipo default es simplemente que cuando yo no cargo un dato, por default me tome algún valor que yo predefina. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo en un campo puedo dejarlo vacío, un campo de comentarios, pónganle, lo puedo dejar vacío y listo, o podría agregar una restricción del tipo default que si yo lo dejo vacío, que me agregue un texto que diga no realizó comentarios, por ejemplo. Y una del tipo check podría hacer algo tipo, no sé, si yo tengo que cargar algún valor y yo ya tengo los máximos y los mínimos de ese valor, que yo no pueda cargar un dato fuera de esos rangos. Un ejemplo medio bobo sería, no sé, si yo tengo que cargar la altura de una persona en centímetros, no sé, la persona más alta que puede medir 2,10 metros, 2,15 metros, entonces pongo un check que sea 215. Si alguien quiere poner 220, 230, 250, 320, que no me lo deje cargar y me diga el máximo es tanto. Lo mismo puedo hacer para el mismo. Esas son las dos restricciones tipo check y tipo default. Creo que no las vimos, pero bueno, vamos a las más importantes, que es la que vamos a ver hoy, y vamos a ver cómo podemos jugar un poco a manipular los datos de la tabla, ¿sí? Bueno, ¿estoy presentando? Sí, estoy presentando. Lo primero que hay que hacer siempre es, recuerden, doble clic sobre la base que vamos a trabajar o use y el nombre de la comisión. Esto que está acá, lo dejamos así comentado,
se los voy a dejar acá para que ustedes lo utilicen porque sirve para lo siguiente. Ese set que nosotros estamos haciendo ahí, el Foreign Key Checks, lo que nos permite es, de manera momentánea, dar de baja las restricciones de llave foránea. Por si, no sé, yo tengo que trabajar sobre algunos datos, qué sé yo, algo hice mal y lo quiero corregir, y tengo datos cargados, obviamente no me va a dejar borrar nada por justamente lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a intentar hacer hoy. Entonces, si queremos, tenemos estas dos instrucciones, que si yo lo seteo en 0, me da de baja momentáneamente o hasta que yo lo vuelva a habilitar las restricciones de llave foránea, como para que yo vuelva a trabajar, pero obviamente no es algo que esté bien, porque si justamente las restricciones de llave foránea son para no mandarme macanas con la base de datos. Pero bueno, lo dejo acá comentado por si en algún momento lo necesitan, para que no estén buscando en internet, directamente utilizan este set en 1 o en 0 para habilitar o deshabilitar los controles, ¿sí? Las restricciones. Obviamente le doy clic a la base de datos que nosotros creamos, que es esa que está ahí. Nosotros la semana pasada lo que creamos fueron dos tablas. Por un lado la tabla de clientes, ¿sí? Y por otro lado la tabla de provincias. La tabla de clientes le habíamos puesto estos campos que están acá. Igualmente si yo me paro sobre la tabla de clientes, en la parte de información de acá abajo, me dice cómo está compuesta, cómo está armada esa tabla. No solo los nombres de los campos, sino también tengo de qué tipo de campos son, y tengo, por ejemplo, el atributo del primero, que es autoincremental y que es una llave primaria. Bueno, nombre, apellido son varchar, al igual que mail. Mail está en negrita porque se acuerdan que nosotros lo habíamos seteado para que sea unique. Yo no iba a poder poner dos mail iguales. Después, ID provincia es lo que vamos a trabajar ahora inmediatamente. Y después fecha alta y estado son datos del tipo, uno del tipo date y otro es un booleano, que lo define como un tiny int de un dígito, con lo cual voy a poder poner un 0 o un 1, pero como yo lo definí como un booleano, yo le voy a poder suministrar también el valor true o el valor false, ¿sí? No va a haber ningún problema con eso. Entonces, vamos a ver si cargamos algo en información en clientes. Vamos a ponerle, no tiene nada cargado, y en provincias tiene Catamarca, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy en la segunda parte, o sea, después de ver lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con las llaves foráneas, es todo lo que tiene que ver con el lenguaje de manipulación de datos, y una de las instrucciones que vamos a aprender es hacer los inserts, que algo vimos la semana pasada, para poder insertar datos en esta tabla. Ese insert que yo les voy a mostrar cómo realizar hoy es lo mismo que vamos a hacer desde una aplicación. Lo que pasa es que desde una aplicación tenemos varias maneras de llegar hasta una base de datos. En la forma convencional o clásica, que se llama PDO, es invocando a estas queries de base de datos, pero en vez de suministrarle datos hardcodeados, digamos, porque en lugar de ponerle 1, Catamarca, o 2, Córdoba, o 3, Tucumán, lo que sea, lo que voy a hacer desde una aplicación es suministrarle una variable, que esa variable va a venir desde un input, pónganle, que va a ser una VM. Todos saben lo que es una VM, un CRUD, un formulario para dar de alta, baja o modificación registros de la base de datos, ¿no? Sí, yo eso lo conozco como un CRUD. Como un CRUD, sí, AVM medio de la vieja escuela, pero todavía algunos lo usamos. Entonces, le vamos a suministrar esos datos vía variables, pero va a ser básicamente lo mismo. En lugar de decir 1, va a tener ID, en lugar de la provincia de Tucumán va a tener, no sé, una variable que se va a llamar descripción provincia, pero va a ser exactamente lo mismo. Hoy por hoy, lo que se utiliza en lugar
lo que es PDO, es utilizar algún ORM, ¿sí? Un ORM lo que va a hacer es, nos falta todavía ver la parte de programación orientada a objetos, pero cada tabla va a tener asociado un modelo y el ORM se va a encargar de hacer coincidir ese modelo con esa tabla para poder realizar todo de una manera un poco más dinámica. Si un ORM me va a proveer a mí todos los métodos que yo voy a necesitar para comunicarme con la base de datos. Y solamente voy a tener que llamar al ORM y decirle, estos datos que están acá, yo los quiero insertar. Y el ORM se va a encargar de hacer todo. No vamos a entrar muy en detalle porque hay que conocer un poco lo que es modelo vista controlador. Bueno, son un montón de cosas. El ORM, no sé si el más conocido de Java, pero uno de los más populares es Hibernate. Existen muchos ORM para distintos lenguajes. Yo justamente estoy trabajando con otro lenguaje que no es Java, por lo que yo les conté, que es un proyecto que me enchufaron. Se llama Eloquent, que está más orientado a lo que es PHP. Pero bueno, así como esos, hay un montón. Sí, yo conozco SQLize Express. Yo no lo conozco, pero sí lo he escuchado de hablar. Mongoose de MongoDB. Claro, yo no trabajé nunca con MongoDB, nunca tuve una aplicación que trabaje así, que trabaje con esa base de datos. Es horrible, sí, lo y conozco es no relacional esa, pero es espantosa. La verdad te digo sinceramente, sí, no sé cómo trabajaría yo, porque creo que toda mi vida trabajé con bases de datos relacionales, nunca trabajé con otras, porque hay otros, además de las no relacionales, hay bases de datos jerárquicas, hay de redes, pero son cosas mucho más puntuales, más técnicas. Yo siempre trabajé con relacionales. Pero bueno, los ORM son muy potentes, se piden mucho también, si se fijan en publicaciones de LinkedIn siempre piden algún conocimiento de algún ORM, no hace falta de uno en particular, pero sí de alguno. Pero sí, ayuda mucho y acorta mucho el camino. Vía PDO hay que escribir mucho más, porque hay que hacer todo a mano, es como llevar, como que es necesario escribir mucho más código. Con un ORM se hace todo bastante más sencillo. Sí, usás métodos. Claro, el ORM me genera ya los métodos para que yo pueda seleccionar todo, seleccionar uno para que pueda hacer un insert, para que pueda hacer un update y para que pueda hacer un delete, que bueno, es más que nada un destroy, pero bueno, no importa. Pero ya esos métodos ya me los prepara el ORM. Yo lo único que le voy a tener que hacer, al igual que una función, es decirle qué es lo que le voy a pasar. ¿Recuerdan cuando vimos funciones? Le voy a pasar una variable, que en este caso va a ser, ¿cómo se llama? Un objeto, que ese objeto va a tener la misma forma de la base de datos, vamos a ponerlo, ¿sí? De la base de datos, no de la tabla. O sea, si yo quiero agregar una provincia, le voy a pasar un objeto que va a tener la misma forma que la provincia, ID y descripción. Si tuviese más campos, va a tener todos esos campos. Pero bueno, si llegamos nosotros a ver, les voy a mostrar un poco de lo que es Hibernate, pero bueno, no sé si llegamos a trabajar con ORM, porque me parece que lo ven el cuatrimestre que viene con la especialización. Pero igual si llegamos vamos a meterle algo de ORM, ¿sí? De Hibernate. Bueno, entonces, me fui por las ramas. Tenemos las provincias ahí. Yo lo primero que voy a hacer, para refrescarles un poco, y aparte porque lo vamos a seguir charlando hoy, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir insert into provincias values. Y acá le voy a decir, tenemos la provincia número 1, le voy a decir que voy a insertar la provincia número 2. ¿Por qué? 5 millas, porque es un texto, ¿sí? Acá tienen la forma de la tabla provincias, y tenemos un ID que es un entero, y tenemos una descripción que es un varchar de 50 caracteres. Entonces le voy a poner el 2,
Y ahora sí, como el segundo dato es un varchar, se lo tengo que suministrar con comillas. Y le voy a poner, no sé, cualquier cosa, ya arrancamos. Córdoba. Ay. Voy a hacer un copy-paste simplemente para ganar tiempo. Voy a ponerle 3 más. Recuerden que yo no voy a poder insertar 2 provincias con el ID 2 porque me va a tirar un error y me va a decir que no se puede hacer porque dijimos que es una PK. Así que le voy a insertar la 3 y la 4. Y esta le voy a decir que es Tucumán. ¿Sí? Y esta le vamos a decir que es una litoral. ¿Sí? Si hay alguna otra provincia, me avisa si somos lo más federal posible. Bueno, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos. Puedo seleccionar la de a una o puedo seleccionar las 3, no sería mayor problema. Pinto las 3, le doy al rayito. Y si yo cada una de mis instrucciones les puse un punto y coma al final, o sea que el procesador sabe dónde termina la instrucción y dónde empieza la otra, puedo pintar las 3, darle el rayito y sale andando. Y si tuviese 10.000, no habría mayor problema, ¿sí? Muchos de los trabajos que yo tengo que hacer a veces cuando tengo que migrar información, que la tengo que convertir, me valgo mucho del Excel. El Excel para estas cosas a mí por lo menos me resulta muy fácil porque lamentablemente a veces tengo que subir información a las bases de datos que provienen de distintas fuentes, con distintos formatos. Entonces, la verdad es que el Excel por lo menos me sirve mucho y desde el Excel yo después hago con la fórmula concatenar, armo un insert, genero todos los registros, los traigo, copio, pego, los pego acá, les doy con el rayito y los voy insertando, ¿sí? Les digo simplemente por si lo necesitan. Existen herramientas, aprovecho y les voy contando cosas, como Pentaho, que es un software que se llama ETL. Un ETL lo que hace, las siglas tienen que ver con extraer, transformar y no me acuerdo qué es la L, pero es un software que lo que me permite a mí hacer, sale carísimo, es desde una base de datos de cualquier fuente a cualquier fuente yo puedo tomar información, transformarla y pegarla en la otra. Puedo crear procesos tipo que se ejecuten todos los días a las 12 de la noche y puedo sacar información de, no sé, de un MongoDB y pegarla en un MySQL, de un MySQL y pegarla en un Oracle, de un Oracle y llevarla a un SQL Server. Esos software están muy buenos, pero bueno, la desventaja es que son todos con licencia, no sé si hay alguno gratuito, pero son licencias muy caras, pero nada, si a uno le interesa, eso está más orientado a la parte de lo que es ciencia de datos, pero bueno, nada, les digo por si a alguno le sirve. Bueno, entonces yo ahí tenía insertada una provincia, ahora inserté 3 más, así que tengo 4. Entonces en mitad de la provincia ya tengo algunos datos cargados. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo que antes, pero select, asterisco, from, clientes. No tengo ninguno. Con lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a insertar algún cliente a mano a propósito y después vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, insert into clientes, values, y le tengo que dar todos los valores que coincidan con los campos que yo tengo. Entonces, cliente número 1, nombre, como nombre es un varchar, va entre comillas, Nicolás, apellido Fernández. Le voy a decir que el DNI va a ser nmfernandez@gmail.com. Le voy a decir que la provincia va a ser la 6. Le voy a decir que la fecha de alta... Perdón, faltó el DNI. Faltó el DNI. DNI, mail, tenés razón acá. El DNI es 29-031-134, como es un número, va sin comillas. Le voy a decir que la provincia va a ser la 6.
Te voy a decir que la fecha de alta va a ser now. ¿Qué es now? Es una función de MySQL que me imprime la fecha de hoy en ese campo, ¿sí? Y le voy a decir que el estado va a ser igual a 0 para arrancar, ¿sí? O false, cualquiera de las dos cosas. Ahora lo ponemos 1 y 1. Si esto lo ejecuto, me dice, a ver, me dice truncate column, fecha de alta, a ver por qué, creo que es por el tipo de datos. A ver, no sé por qué. Ah, ya sé, por el tipo de datos. Bueno, no se preocupen por eso, después lo vemos. Pero bueno, ahí fíjense que me cargó todos los datos y me cargó la fecha que tomó del sistema, 29 del 5 del 2023. Y el estado en 0. Vamos a cargar uno más. Dos más, porque necesitamos variedad, porque justamente lo que vamos a hacer dentro de un rato es variar un poco. Nico, te hago sí. una pregunta. ¿El Sí. número que ponemos al principio es el primary key o es el número de fila? No, es el primary key. ¿Y tienen que ver, siempre tiene que ser más o menos el número de fila o es solamente el primary key, puede estar en desorden después, ponele, ¿cómo se No, relaciona porque con eso? no tiene nada que ver con el número de fila, porque Ok. yo, por ejemplo, puedo eliminar primary key. No debería, pero lo puedo hacer. Ok, O sea, si yo agarro, tengo un cliente que, vamos a poner, se murió. Entonces directamente agarro y lo borro. perfecto. Y Y ahí ahí ya no te coincidiría, porque vos tendrías la fila 3 y capaz que mi cliente que corresponde con la fila 3 es el 4, porque yo el 3 lo borré. No, claro, entiendo. Y no se cambia automáticamente ni nada, o sea, no tiene nada que ver. No, porque si Perfecto. vos eso lo actualizás, haces un desastre en la base de datos porque no coincidiría nada con nada. Porque No, después obvio, la claro. provincia de tu cliente 2 te quedó con tu cliente número 1, bueno, sería un desastre. No, sí, es cierto. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, a ver, Nicolás, vamos a ponerle acá Marcela, vamos a poner acá un nombre con M, también María. Un apellido con F, ¿qué podría ser? Lo quiero hacer a propósito, ¿no? ¿Con S, Suárez? Con F. Ah, Fernando. Salomé. ¿Cómo Salomé con F? Flores ahí pusieron. Flores, perfecto. Flores, joya, gracias. Bueno, DNI, vamos a ponerle simplemente acá un auto incremental, total, esto no nos hace falta, y acá le vamos a agregar un número, ¿sí? Con eso es suficiente. Ahora sí, provincia le voy a poner 2 y provincia le voy a poner 3, nada más. Acá le voy a poner un true, ahora, y acá le voy a poner un false. Pinto estos dos, el primero ya lo agregué, lo quiero agregar. Y si yo ahora selecciono, tengo esos datos registrados. Fíjense que le puedo poner un 0, un 1 acá, o le puedo poner true o false, va a funcionar sin ningún problema, y es más, ya me cargó los datos. Ahora, esto está todo muy lindo, pero mis tablas están desconectadas. Nosotros no hicimos absolutamente nada para que yo tenga una relación entre el ID provincia que está acá y mi tabla provincias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente crear una restricción. Le voy a poner alter table clientes, es clientes, ¿no? Sí. Y le voy a poner add foreign key. ¿Cómo se llama? Add foreign key. Esa que está ahí. Y ahora le voy a decir references, sí. ¿No querían hacer una pregunta, chico, o algo? Bueno, me avisan. Provincias, ID. No lo voy a ejecutar todavía. Entonces, yo lo que hice fue, acá, le dije que modifique mi tabla clientes, que agregue una foreign key en el campo que se llama ID provincia, el campo de la tabla clientes, que estoy modificando, que se llama ID provincia,
referenciado con la tabla provincia en su campo ID. La tabla provincia, ¿lo tengo un cele por acá? Sí, acá. Tabla provincia tiene un campo que se llama ID. Entonces yo quiero referenciar mi campo ID provincia de mi tabla clientes contra mi campo ID de mi tabla provincias. Esa es la referencia que yo quiero hacer. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho un gráfico la semana pasada donde estableciendo esta relación íbamos a lograr un doble control? ¿Sí? Por un lado. En ¿sí? ese caso, la tabla cliente se tendría que generar un provincias ID, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, cuando haces la referencia. Cuando No, pero haces ya está creado esta provincia ID. Ah, me olvidé. Listo. Sí, está creado. No, al contrario, yo ahí agregué algo para que veamos qué es lo que pasa. Sí, ya está creado. Entonces, si yo esto lo ejecuto, me tira un error. Analicemos por qué me tira un error. Si yo selecciono acá, tengo 4 provincias. Y si yo selecciono acá, tengo 3 clientes, pero ¿cuál creen que puede llegar a ser el problema por el cual no me está generando esa relación? La provincia 6. Exactamente. No existe en la tabla Porque provincia. yo estoy queriendo crear una relación que ya de movida no la puedo crear porque yo ya no la estoy cumpliendo. Entonces, fíjense que en este primer registro yo estoy referenciando a una provincia número 6 que no existe. Entonces tengo dos opciones. O creo la provincia número 6 o modifico este registro para que tome otra provincia. Vamos primero a crear la provincia y después vamos a modificar, que también lo tenemos que ver entre esta clase. Entonces le voy a crear la provincia 5 y la provincia 6. La provincia 5 y la provincia 6. La 5 va a ser Formosa y la 6 va a ser Misiones. ¿Sí? Ejecuto. No se llega a ver acá abajo, pero se corrieron los dos. Y ahora voy a venirme acá. Voy a ver si me toma esta restricción que yo hice. Me dice 3 filas fueron afectadas. ¿Por qué? Porque la restricción la hizo sobre cada uno de los ID provincias de mis 3 registros de mi tabla clientes, pero no hizo ningún cambio a simple vista. ¿Sí? Ahora fíjense lo que pasa. Voy a crear un registro más en mi tabla clientes. Vamos a crear a María, Marcela, Matías, Hernández no, Gómez, vamos a poner otro DNI incremental. Recuerden que eso lo hago por rapidez, nada más. Y le voy a decir ahora que esta persona está en la provincia número 9. Ejecuto y miren, me tiré un error. Ahora sí me tiré un error que es el mismo que me tiraría si yo lo trabajo directamente desde la aplicación, desde una aplicación que yo construya o lo que sea. Y si yo me paro arriba, me dice que hay una restricción. Ahí, quédate quieto. Que hay una restricción entre el ID provincia de la tabla clientes y el ID de la tabla provincia. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que yo no voy a poder generar un registro en la tabla de clientes con una provincia que no exista en la tabla provincia. Exactamente. Entonces, todos los clientes que yo pueda generar hasta este momento tienen que tener cargada la provincia de la 1 a la 6. Cualquiera de ellas, pero de la 1 a la 6. Vamos a cargarlo ahora con la 1. Una fila afectada, no hay ningún problema, se cargó. Si yo muestro de nuevo la tabla clientes, tengo un registro nuevo que tiene la provincia número 1. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la otra, vamos a probarla. Así como nosotros podemos insertar datos en una base de datos, tenemos una forma
eliminarlo, de sacarlo, de borrarlo. Normalmente el dato no se borra, ¿sí? El dato de alguna manera se marca para no mostrarlo, para no tenerlo en cuenta, para no verlo en ninguna pantalla, pero el dato sigue estando. Nosotros en este caso creamos un campo estado, ¿sí? Que lo podríamos tomar como sí o no, en el caso de habilitado o no. Pero también podríamos poner una fecha. He visto estructuras, perdón, bases de datos que tienen un campo de borrado at y borrado deleted at y deleted by. Entonces yo puedo saber quién lo borró y cuándo lo borró. Que en realidad no lo borró, simplemente le agregamos esos datos de una fecha y quién lo intentó borrar o lo quiso borrar. Entonces tenemos el dato guardadito, solamente que con esos dos datos, con esos dos registros, yo no los voy a ver, no los voy a calcular, no los voy a tener en cuenta, no puedo hacerle ventas, lo que a ustedes se les ocurra. Pero el dato está. Entonces, yo quisiese borrarlo de manera forzada, lo que se llama un hard delete. Hard delete es entrar y borrarlo, que no exista más. Y soft delete es hacer lo primero que yo les mencioné, que es marcar algún campo para que no se vea. Si yo lo quisiese borrar, directamente delete. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo. Pero no voy a borrar un cliente. Para probar lo que estamos haciendo, le voy a decir delete from provincias, me falta el from, no hace falta el asterisco. Si yo ejecuto esto, me podría mandar un macanazo bárbaro. Es importante que ustedes recuerden, ahora estamos trabajando de local con nuestras cosas, no es nada, pero trabajar directo con la base de datos es estar trabajando al filo de la cornisa. ¿Sí? Lo que nos equivoquemos, nos mandamos una macana bárbara, porque no tenemos un control Z en la base de datos. Existen formas de realizar una operación y después confirmarla o rollbackearla, hacer un rollback. Sí, pero la verdad es que cuando uno se pone canchero a trabajar con base de datos, esas cosas no las utiliza, y si nos mandamos una macana, es una macana fuerte, ¿sí? De las que hasta nos pueden rajar. Entonces siempre hay que estar seguro de lo que se hace, y si no, hacerse a la costumbre de hacer backup de tablas o de la base entera, tomar algunos recaudos para no mandarnos macanas. Si yo ejecuto esto, no voy a tener tanto problema porque algunos registros no se van a borrar, pero otros sí se pueden borrar, ¿sí? Entonces, siempre que hagamos un delete, recuerden que tiene que haber un filtro, ¿sí? Que esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, en un ratito. El filtro where lo que me hace es decir, no de todo, sino de lo que yo pida. Entonces, yo voy a borrar de provincia, de la tabla de provincias, que es esta que está acá, esperen que me la traigo acá abajo, algo en particular que a mí se me ocurra. Yo voy a entrar a la tabla de provincias y voy a decir, quiero borrar Catamarca, ¿sí? Entonces, le voy a decir delete from provincias, le agrego el filtro, y el filtro va a ser por medio de un campo, el campo ID, que sea igual a 1. ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? Que borre el registro de la tabla de provincias cuyo ID sea igual a 1. Hay uno solo porque ya sabemos que es una clave primaria. Eso es lo bueno de una clave primaria, que si le apunto a la clave primaria, la macana que me estoy haciendo la estoy haciendo sobre un registro, ¿sí? Si yo lo quiero borrar, otra vez me apareció un error, ¿sí? Pero vamos a ver, si yo agarro y le digo, por ejemplo, que me borre la provincia número 4, me dice que una fila fue afectada, o sea que lo borró. Y si yo vengo acá a elegir, la provincia número 4 no está más, ¿sí? Pero si yo quiero borrar de nuevo la 1, lo mismo, me tira un error
y me dice algo muy similar a lo anterior, al error anterior que vimos, que es justamente lo que hablamos la semana pasada. Me está diciendo que hay una relación, una restricción entre la tabla de clientes y la tabla de provincias que no me va a dejar avanzar. Entonces, ¿cuál es esa relación? Que en mi tabla de clientes yo tengo un cliente que tiene cargada la provincia número 1. Entonces, no puede eliminar la provincia número 1 porque está siendo referenciada en este registro. Hasta que yo no elimine todas las referencias, no va a poder eliminarlo. O, y recuerden que esto se los comenté solamente para un particular, cuando yo ejecute, ¿dónde lo puse? Esto que está acá. ¿Sí? Y yo me vengo acá. Y le digo, esto, momentáneamente las restricciones fueron dadas de baja. Yo puedo hacer lo que quiero en donde quiero. ¿Sí? Obviamente no es algo que sea aconsejable, pero si lo llegan a necesitar, ahí lo tienen. Ahí lo volví a la normalidad. Entonces, tenemos, cuando hablamos de restricciones, la doble restricción. No puedo crear clientes cuya provincia no estén cargadas previamente. No puedo eliminar provincias que estén referenciadas en mi tabla de clientes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Nico, una cosa, te están diciendo en el chat que no quedó muy claro cómo una tabla se conecta con la otra. No, ok, bueno, vamos a verla así entonces. Esperen que tengo millones de cosas acá. Tiki, tiki, tiki. Este sí me lo traigo acá. Yo tengo mi tabla de clientes y tengo mi tabla de provincias. Mi tabla de provincias es sencilla, tiene un ID, que ese ID dijimos que va a ser una llave primaria. En la tabla de provincias va a ser una llave primaria, esto va a ser una PK. Y acá teníamos las provincias: Misiones, Formosa, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán. ¿Sí? Esta es mi tabla de provincias. Es sencilla, no tiene mucha vuelta. Ay, quiero poner esto y no me encontraba. Acá está. ¿Sí? Esta es mi tabla de provincias. Ahora, esta es mi tabla de clientes. Mis clientes tengo el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Acá vamos a poner Sarasa, porque todo el mismo. Vamos a suponer que tienen diferentes apellidos, bueno, todos los datos. Y voy a tener un campo que va a ser, esto va a ser ID, nombre y provincia. Y esto que está acá es la tabla de clientes. Entonces, este campo de provincias que va a formar parte de mi tabla de clientes va a tener un número. ¿Sí? Este campo que está acá no es una PK, no es una llave primaria. La llave primaria de mi tabla de clientes es este ID que está acá. Esta es la llave primaria. Esta que está acá es una foreign key. Una foreign key es una llave foránea. Las llaves foráneas son claves primarias, pero en otras tablas. ¿Qué quiere decir entonces? Si esto es una foreign key, quiere decir que hay alguna tabla en donde este dato que está acá es llave primaria. Obviamente, ya lo saben porque tenemos dos, es en esta que está acá, que está provincia. La relación que nosotros hicimos fue entre este campo que está acá y este campo que está acá. Yo hice una relación entre mi tabla clientes y mi tabla provincias. Esa relación tiene que ser que yo en esta tabla de clientes no voy a poder poner ningún dato que no exista acá. Acá no voy a poder poner el 6, no voy a poner el 8, el 20, el 50, el 10. Voy a poder poner solamente hasta este punto del 1 al 5. Todos los clientes que yo quiera, miles, millones, pero solamente correspondientes a 5 provincias. Y de este lado que está acá,
yo no voy a poder eliminar, por ejemplo, el 3, o el 2, o el 1, porque este dato está siendo referenciado de este lado. El 3, el 2, el 1. El 1. Podría eliminar sin problema el 4 y el 5. Y lo que yo hice justamente acá es, modifiqué mi tabla clientes, esa que está ahí, y le dije, agrega una foreign key, que es esta que está acá, referenciada con la tabla provincias ID. Agrego una foreign key referenciada con la tabla provincias en su campo ID. ¿Sí? ¿Te entendí un poco mejor? Sí, Nico, era yo el de la duda. Fenómeno. No, está Sí, perfecto. sí, Bueno, está claro, está claro. Yo tengo una pregunta más. Sí. Provincia ID lo habías creado cuando creaste esa tabla, ¿verdad? Lo creaste a mano. Claro, lo creé cuando lo creé a mano. Sí. Está, perfecto. Claro, o sea, las columnas se crean a mano y después las unís con el código ese que habíamos puesto de alter, ¿no? Claro, lo podés hacer con el alter, pero lo podés hacer también cuando lo creás. Eso no sería problema. O sea, cuando vos creás esto, lo podés hacer también. O sea, no hace falta hacerlo aparte después. Lo podés hacer de antemano. Lo que pasa que, bueno, si vos ya tenés todo el esquema completo, lo podés hacer todo de una. Porque vos ya sabés lo que tenés que relacionar con qué. No habría ningún problema en eso. Yo me hice tremendo quilombo en la cabeza, porque la vez que yo vi esto, Sí. con el otro curso que hice fue usando SQLize, Sí. pero directamente en el Visual Studio vos le decías provincia has one cliente. Ahí Claro, pero una bueno, eso relación. es un ORM, claro. Claro, entonces ahí ya creaba la relación automáticamente y le creaba el campo, ponele provincias ID o clientes Claro. ID. Entonces Claro. no lo hice a mano, jamás. Entonces está. Y ya me olvidé de la otra manera también, pero es lo que he visto hasta ahí. Entonces así es como que me chocó eso en un principio porque no la tenía, que había que hacerlo realmente así a mano. Claro, nosotros en este punto estamos viendo SQL nativo sin ningún ORM. Los ORM tienen has many, has one, inclusive vos podés hacer con ORM estas cosas si es necesario. O podés hacer unos join, podés hacer lo que vos quieras, pero el ORM es diferente. Sí. ¿Y Sí, en provincia el ID se llama ID o se llama ID provincia? No, en provincia se llama ID, fíjate. Ah, claro, igual el guión bajo es como que lo estás robando, ponele a la tabla esa. No, fíjate lo siguiente. En mi tabla clientes, la foreign key se llama ID provincia. Pero en mi tabla provincia, la primary key se llama ID. Ah, ok. Mirá, en clientes se llama ID provincia. Pero en provincia se llama ID. En realidad, así es como se nombran. En la, mira, a ver si puedo mostrar. ¿Qué te puedo mostrar? Pero lo que pasa es que no quiero complicarles la vida tampoco. O sea, para que entiendan, o sea, Sí. no se tienen que llamar iguales. O sea, No hace falta y no deberían llamarse iguales tampoco. Crear una relación entre esos dos campos. Entre un campo de una tabla con una primary key de otra tabla. Cuando generas la relación, ese campo común de esa tabla se transforma en foreign key. Exactamente. Es más, no deberían llamarse igual, porque si no te confunden. Si yo acá le pongo ID y tengo un ID, primero que no me lo va a dejar hacer el motor de base de datos, como si tenés dos columnas que se llaman iguales, pero yo como sabría, si le pusiese igual, cuál es mi primary key de mi tabla de clientes y cuál es mi primary key de mi tabla de provincias. Entonces, se tienen que llamar diferente. Aparte, puede haber otras relaciones también, más de una relación, con otras tablas, entonces está bueno hacer así. Totalmente, mirá, es más, todo en una base de datos profesional debería estar relacionado para que vos lo puedas escalar a futuro. Les voy a dar el ejemplo más claro que hay. Había unas aplicaciones que tenían hace un tiempo
hardcodeado los dos sexos, masculino y femenino. Cuando el RENAPER puso en el DNI el sexo no binario, todas esas aplicaciones hubo que revisarlas a mano, a ver dónde estaba hardcodeado cuando está algo fijo, donde estaba hardcodeado lo de los dos sexos para agregarle un tercero, que tampoco está bueno, porque ya que lo arreglás, lo puedes arreglar de otra manera. Una de las aplicaciones que yo tenía, no la hice yo, así que no me puedo agarrar el crédito de eso, los sexos estaban en una tabla. Entonces, cuando a mí me dijeron hay que actualizar eso, lo único que hice fue a buscar esa tabla, le hice un insert con el sexo no binario y la aplicación salió andando, porque lo tomaba de esa tabla. No hubo que hacer Claro, ahí estaba absolutamente relacionada nada. esa tabla directamente con el lugar donde se insertaba. Claro, Entonces vos podías entonces yo agregar tenía el una campo. tabla. Claro, yo tenía una tabla de, ¿qué era? De personas, no me acuerdo, que hacía la tabla que tenía en el campo sexo no tenía un M o un F directamente, tenía un número que lo relacionaba con una tabla de sexos. Entonces directamente cargué el sexo nuevo y las personas entraban, seleccionaban el que correspondía, lo ponían y ya salían dando. Todo en una aplicación, como les digo, debería estar relacionada. Obviamente hay cosas que no se pueden, no podemos crear una tabla de nombres porque los nombres tenemos una cantidad de variantes que va a ser prácticamente infinita. Pero los datos que... Pero, Nico, sí. ¿Cuántas veces, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, le han cambiado el nombre a una calle? Entonces, si vos, por ejemplo, si eso lo tenés en una tabla separada, es lo que vos decís. Vas a esa tabla, tocas el nombre de esa calle y se refrescan todos los clientes. O en toda tu base de datos. O sea, por ahí es más complejo tenerlo así, o por ahí no sé si algún sistema lo tiene. Pero es algo muy sencillo de modificar un dato. Tocas un solo registro y se actualizan. Exactamente. Es muy laborioso a la hora de construirlo, pero muy escalable en el tiempo. Entonces, a veces conviene tomarse el tiempo y hacer las cosas lo más ordenado y prolijo posible, que decir, bueno, este dato lo hardcodeamos porque el día de mañana nos viene un cambio ahí y nos queremos matar. Entonces, sí, totalmente, como vos decís, todos los datos está bueno tenerlos relacionados. Entonces, uno agrega un dato, un registro nuevo y sale andando, ¿sí? Bueno, esto igual, si quieren, después lo seguimos viendo. Nos quedan, creo que 2 clases más de base de datos, pero sé que esta parte es la que resulta más confusa, pero una vez que se pongan a practicarlo, lo van a sacar rápido. Todavía no vimos la parte de los joins, que se va a valer de esta relación para poder mostrar información. Solamente les hago un adelanto. Si yo selecciono los datos de mis clientes, en ID provincia tengo un número, pero ese número no sé, a mi usuario, a mi jefe, a quien yo le tenga que mostrar información de estos clientes, este número no significa nada. Yo no le puedo decir a alguien, vive en la provincia 6. Así que en la provincia 6. Entonces, después vamos a ver cómo hacemos los join entre tablas para que este 6 que está acá se convierta en el nombre de la provincia 6. ¿Sí? Pero bueno, dejémoslo para la próxima. Sigamos un poco con esto. Entonces, nosotros tenemos, ya vimos 2, pero no importa, los vamos a hablar un poquito. Todo lo que vimos hasta ahora, o casi todo lo que vimos hasta ahora, formaba parte de la definición de datos, DDL, lenguaje de definición de datos. Y lo que vamos a ver ahora es DML, es manipulación de datos. Dentro de la manipulación de datos tenemos, obviamente, lo que es un select. El select me permite recuperar información. En un principio es sencillo, pero se complica, ¿sí? Vamos a ver por qué. Tenemos los insert, nos sirven para insertar información en la base de datos. Tenemos el delete, que obviamente elimina. Y tenemos el update, que todavía no lo vimos. Todos estos comandos van a modificar los datos de mi base de datos y de mis tablas.
con excepción del select. Todo esto, dicho sea de paso, esto es algo que nosotros no vemos en estas clases, pero sepan que se puede hacer. Yo puedo crear perfiles para usuarios en donde puedan hacer todos los selects que quieran, pero nada más que eso. Se van a poder ver datos de la base de datos, pero no lo van a poder modificar para nada. Podría crear perfiles que hagan solamente insert o insert y delete o solamente update. No tendría mucho sentido, pero yo podría configurar los perfiles como yo quiera, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer con el usuario administrador que tenemos nosotros en este momento. Se pueden crear distintos roles. Bueno, entonces, insert y delete, vimos cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona el applet. Vamos a suponer que el cliente, no sé, número 1, en este caso soy yo, por alguna razón pasó a estado deshabilitado, no sé, un deudor. Pasó a estado deshabilitado. Entonces, yo tengo que modificar esta información que está acá, ¿sí? ¿Cómo haría? Puedo borrar y volver a crear y no sería lo más óptimo. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de modificar la información. Si tengo la posibilidad, obviamente la voy a aprovechar. Entonces le voy a decir update clientes set. Le voy a nombrar un campo estado igual a false. ¿Sí? Si esto yo lo ejecuto, al igual que cuando hablamos del delete, le voy a modificar el estado a false a todo, porque no hay ningún filtro. En esta consulta le estoy diciendo, modificame en la tabla de clientes el campo estado y pasarlo a false. Estaba en true, pasarlo a false. Si yo le doy al rayito, a todos. ¿Qué tengo que hacer? Valerme de algún filtro para que solamente le pegue a un registro. Entonces le voy a decir where id igual a 7. Entonces en lugar de pegarle a todos, le voy a pegar a ninguno porque no hay ninguno que existe, perdón, ahí, a 1. Entonces solamente le voy a modificar ese registro. Fíjense que está en 0, si yo esto lo ejecuto, un Canon ID, a ver, esperen que me traigo esto para acá, update clientes, set estado igual a false, fuera ID igual a 1. ID cliente. ¿Por qué les puse ID cliente? Bueno, no sé. Ahí le tendría que haber puesto ID, no ID cliente. Ahora sí. Yo ejecuto. Me dice que ninguna fila fue afectada, pero me dice que encontró un macheo, ¿sí? Yo lo voy a volver a corregir y, ¿qué dice? 0 es false. Claro, este lo voy a pasar a true. No hice ningún cambio porque le estoy poniendo el mismo dato que tenía antes. Ahora sí, ahí me dice que encontró una fila que macheó, que coincidió, y me dice hay un cambio. Y yo ahora le doy el rayito, fíjense que pasó solamente este registro a estado igual a 1. Obviamente que lo puedo hacer con el campo que yo quiera, siempre y cuando corresponda. Le voy a decir ahora que, esperen que lo dejo tal cual, así les quedan los ejemplos. ID provincia, ahora va a ser, vamos a modificar la número 4. ID provincia va a ser 6, en donde el ID cliente sea igual a 4. Ejecuto, lo mismo, me dice que encontró una fila que coincidió y que hay un cambio. Si yo vengo acá, ahora tengo 2 clientes que viven en la provincia número 6. La restricción siempre está viva para cualquier instrucción. Fíjense que si yo acá le pongo lo mismo, pero le pongo de la provincia 8, trato de hacer un update, no me deja y me dice que hay una restricción sobre ese campo como el que mencionábamos antes y obviamente no lo va a hacer. ¿Sí? Es importante, y es lo que vamos a pasar a hablar ahora, vamos a empezar a trabajar con el select, que lo único que hicimos fue ver todo, el tema de los filtros. ¿Sí? El filtro where
es el filtro que a mí me va a permitir acotar la cantidad de registros al cual yo les quiero modificar. ¿Por qué digo acotar? Porque podría ser una serie de filtros, podría ser una serie de registros, no estaría mal. No siempre tengo que eliminar a uno. Puede ser que, no sé, vieron que yo les mencionaba que la provincia de Tierra del Fuego, no sé por qué, si será por un tema de impuestos o lo que sea, pero vieron que siempre aparece excluida de todo, las publicidades. Bueno, vamos a suponer que hubo algún cambio, entonces todos mis clientes de la provincia de Tierra del Fuego le tengo que poner el estado en 1 o en 0. Si lo tengo que hacer con esto, me voy a volver loco. Si tengo 2.000 clientes de Tierra del Fuego, tengo que agarrar de A1, ponerlo en 0, de A1 ponerlo en 0. Entonces, tengo que encontrar otras formas de hacerlo. El filtro where a mí me va a permitir hacer todo tipo de registros, todo tipo de filtros, combinarlos, todos esos filtros, para poder yo lograr lo que necesito filtrar, ¿sí? Obviamente lo vamos a aprovechar con el select para no tener que modificar nada, pero así como lo uso con el select, también lo puedo usar con el delete o lo puedo usar con el update, ¿sí? No habría ningún problema. Si no me equivoco, se le podía agregar el AND, ¿verdad? Para darle otro más. Totalmente, el AND o el OR. Ahí juega también un poquito lo que habíamos visto en su momento de tablas de verdad, porque hay un tema con los select, que a veces cuando ustedes están recién arrancando con esto, si no les devuelve un resultado, un select, si no les devuelve registros, tengan siempre presente que puede no estar mal. No es que no me devuelve nada, algo estoy haciendo mal. Porque puede ser que no haya registros que cumplan con todas esas condiciones, ¿sí? No sé, yo quiero todos mis clientes que se llaman Fernández de la provincia de Formosa. Tiro el select y no me devuelve nada. No es que esté mal, puede ser que en Formosa no tenga ningún cliente de apellido Fernández. Entonces, eso ténganlo presente, porque me acuerdo que nosotros no tomamos prueba acá, pero en otros institutos donde yo enseñé base de datos, algunos chicos se volvían locos y me decían, no me sale esta consulta ahí, pero ¿te fijaste que haya algún registro que cumpla con esa condición? Entonces, eso siempre ténganlo presente. Bueno, vamos por partes. Vamos a trabajar con el select, ¿sí? Nosotros hasta ahora vimos esta forma de select. Asterisco from, bien. ¿Qué me devuelve esta consulta select asterisco from? Me devuelve todos los campos de mi tabla clientes, ¿sí? El asterisco hace referencia a todos los campos. Yo puedo no necesitar todos los campos. Hay muchos de esos campos que probablemente no representen ninguna información, entonces puede ser que yo no lo necesite. Esta consulta select es la misma que yo tiraría desde una aplicación sin un ORM, tal cual. Si yo trabajo con Java PDO y necesito que me devuelva toda la información para mostrarla en una tabla, utilizo un select tal cual este. Si yo no quiero que me devuelva todo, le puedo indicar qué quiero que me devuelva, ¿sí? Entonces, en lugar de todos los campos, le voy a decir que me diga el nombre, que me diga el apellido y que me diga el estado, ¿sí? Estado. Entonces, cambié el asterisco por estos tres campos. Si yo ejecuto, en lugar de devolverme todo, me devuelve esos campos, ¿sí? Acá me confundo una cosa que ahora les voy a preguntar, que seguro ustedes se acuerdan, pero ahora lo vemos. Pero les puedo decir los que yo quiera. Lo único que acá me está devolviendo todos los campos, todos los registros del campo nombre. Si tuviese 10.000, me va a devolver los 10.000 registros, pero solamente me va a mostrar el campo nombre, ¿sí? Acá solamente filtro los campos. Tengo posibilidad de mostrar algunos registros, no todos. Si yo quisiese mostrar, por ejemplo, los primeros 10 registros, le puedo agregar un link.
limit 10. El material error no era así. ¿Saben por qué les digo que me confundo? Porque hay un tema en Oracle y en SQL Server, el limit no funciona más, es con top. A ver si funciona acá con top. No funciona este con top. Esperen que me fijo cómo es. Fíjate porque no le había seleccionado la S a toda la sentencia. Estabas empezando desde la E. ¿Cómo desde la E? No te entendí. Sí, viste, cuando la seleccionaste, hoy tiraste desde la E, si no me equivoco, por lo que vi. No, pero ahí me está marcando error, ¿ves? Bien. Espérame que me fijo cómo era, porque SQL... Pero si te fijas abajo, Nico, te quedó ELEC, la que te tira error. Le faltaba la S. Select, asterisco, from clientes... ¿A dónde? En el log de errores. Ah. En el log de errores sí, te pero... das cuenta que seleccionaste mal. Sí, pero fíjate que acá me marca la crucecita. Como que este también está mal. Esperen que me fijo cómo es el límite. ¿Será porque no tenés 10 registros? Es cierto. Porque no es... Acá lo estoy mirando. Limit es limit, nada más. O por ahí es porque no va sin... ¿no? Es porque va sin paréntesis. Ahí está. No, esto me confunde siempre porque les digo, en SQL Server y en Oracle el limit no existe más, es top. Select top 10, select top 5, yo le puedo decir select limit 2 y me devuelve los dos primeros registros. 5 y me devuelve los primeros registros. Yo puedo entonces decirle la cantidad de registros que quiero que me devuelva y la cantidad de campos o cuáles campos yo quiero que me devuelva. En un principio. Es un filtro y un ni sería. Porque el limit, la verdad, no tiene mucha utilidad porque me está mostrando los primeros 5 registros. La verdad, a mí por lo menos no me resulta para nada efectivo porque los primeros 5 registros, o 10 o 20... Para un sorteo, yo qué sé. Capaz sí, por ahí. Sí, ponele. Pero van a ganar siempre los que entraron primero. Es como que bastante injusto. Olvídate. No, en serio, no... Nunca le encontré una utilidad más que, qué sé yo, mostrar el formato. ¿Saben para qué solamente lo pueden llegar a utilizar? Cuando ustedes tienen que estar trabajando mucho tiempo con las tablas y se tienen que, ¿cómo se llamaba este campo? Si la tabla es muy grande, no sé, tiene 20.000 registros y no le ponen un límite, es como que cada rato le tienen que dar para ver y va a cargar los 10.000 registros, 20.000 registros. Entonces le ponen un límite para que muestre los primeros 5 cuando ustedes lo único que necesitan saber son nombres de campos, nada más que eso. Pero si claro, no... por ahí te propones trabajar hoy 100 registros, mañana 100 y vas poniendo un límite de 100, yo qué sé, no sé. Claro, pero el tema es que siempre arranca de cero. O sea, yo por ejemplo... claro. Siempre me va a mostrar los primeros 5 registros. Si le pongo 10, me va a mostrar del 0 al 10. Si le pongo 15, del 0 al 15. No. Por eso digo, no tiene una función muy específica más que para eso. Mostrarme solo poquitos registros para ver la estructura de la tabla, por si yo estoy trabajando con esto todo el tiempo, digamos. Pero, insisto, yo por lo menos no es algo que utilice jamás. Hay una forma de hacer lo que vos me dijiste o comentaste recién, pero no es con límite. Bueno, pero vamos por partes. Si queremos seleccionar los campos, los podemos seleccionar. Si queremos seleccionar la cantidad de registros que queremos ver, también lo podemos hacer. Otra cosa que se puede hacer es ponerle un sinónimo a los campos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le podría decir, mi campo se llama nombre con minúscula. Le voy a decir as y le voy a poner que se va a llamar nombre, ¿sí? Para que quede un poquito más prolijo. Tiro fruta, nombre de cliente. Apellido del cliente, ¿sí? Y este estado le puedo decir as habilitado. Para tirarle un nombre un poco más mono. Fíjense que ahora en lugar del nombre de campo por default me figura el que yo le puse con el sinónimo, ¿sí? Esto también se puede hacer con las tablas, pero lo vamos a ver cuando veamos join.
Pero también para los campos sirve si yo tengo que presentar. A veces suele pasar que cuando trabajamos con una aplicación grande que nos pidan informes, que esos informes ni siquiera estén dentro de la aplicación. Hay que caer directamente a la base de datos. A mí me pasa todo el tiempo que me piden cosas locas, tipo, no sé, la cantidad de ingresos que hubo entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana de los clientes de la zona sur que estén casados y que, no sé, esas cosas locas que uno no sabe para qué sirven, pero bueno, toda esa información es imposible tenerlo dentro de una plataforma porque es como muy variante todo. Entonces yo lo que hago es directamente lo trabajo sobre la base de datos, le pongo un sinónimo para que se entienda el campo, porque acá decía nombre, pero puede decir otra cosa inentendible, entonces le pongo un sinónimo, lo bajo a Excel, lo mando por mail y a otra cosa, mariposa, mañana será otro informe. ¿Sí? Pero no entendí algo, ahí no estás modificando la tabla, ahí es solo para visualizarlo. No, es solo para visualizarla, no estoy modificando la tabla. Es solamente para poner un nombre más entendible al campo. Solamente para eso. Bueno, entonces, así ya vamos terminando. Todo esto que está acá, puedo empezar a combinarlo, ¿sí? Esto lo voy a sacar, el límite, porque yo ahora lo que quiero saber es todos aquellos clientes que han habilitados para operar. Habilitado sería el 0 es false y el 1 es true, ¿no? A ver, me confundí o al revés. Sí, así es, sí. ¿Sí? El 0 es false y el 1 es true. Entonces el 1 es el que está habilitado. Entonces yo, en lugar de mostrar toda la información que está acá, que hay uno que lo está deshabilitado, le voy a decir, where, ojo con esto, si yo le digo habilitado igual a true, me tira un error. Me tira un error porque es justo lo que había comentado el compañero recién. Habilitado no existe, porque es solamente un nombre, un sinónimo que yo le puse a la columna para que se vea más sencilla. ¿El campo cómo se llama? El campo se llama estado. Ahora sí, si yo ejecuto, me devuelve solamente los registros cuyo estado está habilitado. ¿Sí? O yo podría decirle, vamos a seguir viendo en la clase que viene, pero así ya lo dejamos hoy. Vamos a decirle acá, where, siempre es el filtro que vamos a aplicar, apellido. Cuando trabajamos con campos de texto, no vamos a utilizar el igual, sino el like, ¿sí? Y le voy a decir, like, como es un campo de texto, si yo le digo Fernández, me va a devolver solamente un registro que debería ser ese que está ahí. ¿Sí? Me devolvió ese que está ahí porque es el único apellido Fernández que está ahí. Perdón que interrumpa de nuevo. Sí. Entonces, like para varchar, todo para varchar, y igual para booleanos y números. Sí, igual el like también te funcionaría para booleanos y números, pero el like está más apuntado para el varchar. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer esto. Yo le pongo así, fíjense lo que va a pasar. A todo lo que incluya DES o esa frase al final, esa 3D. Exactamente. El like me permite trabajar, que lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, con estos que ahora tienen un nombre más moderno, no me acuerdo cómo es, pero en la vieja época se llamaban comodines, que son caracteres que me permiten reemplazar a uno o muchos. Y en este caso, lo que es el porcentaje me permite reemplazar a un montón de caracteres hasta que se encuentre con alguno fijo que yo le haya puesto. Y en este caso yo le dije reemplazar,
perdón, reemplazar no. Ojo porque no voy a cambiar nada en la base de datos. Siempre el select, recuerden que selecciona datos, no modifica nada. En este caso, le estoy diciendo, buscame dentro de apellidos cualquier carácter, pero que termine en DES. Y ahí me encontró a Fernández y a Hernández. ¿Sí? La clase que viene vamos a seguir trabajando con esto porque es muy sencillo, pero muy complicado al mismo tiempo. Esto es algo fundamental porque se van a encontrar, como esto lo va a cargar un usuario, se van a encontrar con problemas como, por ejemplo, el Fernández con acento y el Fernández sin acento. Y si a mí me dicen, quiero saber todos mis clientes de apellido Fernández y tomo solamente los con acento, no van a ser todos. O tomo los sin acento, no van a ser todos. Entonces nos vamos a tener que valer de estos comodines para verificar que los datos sean correctos. ¿Sí? Pero bueno, nada, tema para la clase que viene, fue un montón. Con que hayan o que practiquen más que nada lo de la foreign key, me quedo contento. El select lo seguimos viendo en la clase que viene, pero si esto lo pueden ver un poco, me quedo más tranquilo, ¿sí? Bueno, nada, hasta acá llegamos. Les dejo la clase grabada en un ratito. Y bueno, nada más. Nos vemos la clase que viene, entonces. Listo, Nico. Gracias. Nos vemos el jueves, Entonces, gracias. hasta el jueves. Chao, Gracias, chicos. Chao, Nico. chao. Chao, chicos.